Hola, mi nombre es Bruno y ellos son Isaki y Rin Renacuajo, y esta semana les voy a contar 4 razones por las que usualmente prefiero irme a un crucero y no a un resort, y una por la que a veces quizás convenga pasar las vacaciones en un hotel. Quédense hasta el final para verlo. Ya nos vemos. La primera tiene que ver con cómo sucede la experiencia en un crucero versus en un hotel. En un hotel uno usualmente llega sobre el mediodía, 3 de la tarde, hace el check-in y 15-20 minutos después uno está con una piña colada frente a la piscina o la playa. Y en el crucero usualmente también pasa lo mismo. Uno se registra, recoge una cerveza y se instala en la piscina mientras partimos del puerto. Sin embargo, lo chévere del crucero es que cada día amaneces en un puerto distinto, mientras que en el hotel estás los 7 días en el mismo sitio. Ciertamente en el hotel puedes salir, coger un taxi, alquilar un carro y visitar instalaciones alrededor de la ciudad, pero si uno piensa usualmente en estos destinos del Caribe, que son los que son más comunes para los cruceros, realmente las islas no tienen mucha infraestructura y rápidamente uno decide: mejor me quedo en el hotel comiendo y bebiendo y bailando hasta que se oculte el sol. En el crucero, por el contrario, en la medida que uno está pasando por distintos puertos, uno todas las mañanas amanece con ganas de bajarse del barco y explorar qué hay. Y si no te quieres bajar del puerto porque ya lo conociste o porque no te llama la atención, o te quedas a bordo y lo puedes hacer. Lo otro que es muy chévere también del crucero es que todos los días estás visitando una nueva playa. Pues qué chévere que uno tenga distintos escenarios para tomarse esa foto y luego subirla a Instagram y recibir un montón de likes por las vacaciones que estamos teniendo mientras los demás están en la oficina o en la casa trabajando. Y esto definitivamente es muy único de los cruceros. En ningún otro tipo de vacaciones ustedes tienen la posibilidad de ir visitando distintos puertos sin tener que andar sufriendo por empacar, reempacar, montarse en el tren, en el avión, ir al aeropuerto. Ese tipo de itinerarios cansa muchísimo. En el crucero uno simplemente se monta, el barco lo lleva, uno pasea, se sube, duerme y amaneces en otro sitio. ¡Qué cosa tan chévere! Díganle hola, Rin. La segunda tiene que ver con la experiencia de lo que sucede en las instalaciones del hotel o en el crucero durante el día. Uno usualmente en el resort está mucho tiempo alrededor de la piscina y la playa. De repente aparece un animador con un micrófono invitando a la gente a hacer aeróbicos alrededor de la piscina, y hay algunos muy valientes que se paran a hacerlo. Sin embargo, la mayor parte del día no hay muchas actividades. Después de muchas horas alrededor de la piscina, uno puede empezar a aburrirse. En el barco, por el contrario, todas las noches uno recibe en su camarote un pequeño periódico que te dice cuáles son todas las actividades que van a haber a bordo al día siguiente. Y estas actividades usualmente empiezan desde las 6 de la mañana y se acaban a las 11 de la noche. Y lo chévere de esta cantidad de opciones es que no solamente pasa una cosa a la vez, sino hay simultaneidad. Uno puede encontrar 4 o 5 actividades por hora e ir a la que le interese a uno. En estas actividades tú vas a encontrar actividades para niños, para jóvenes, para adultos, de forma que puedan disfrutar el crucero según sus intereses. Estas actividades a bordo definitivamente van a cambiar según el barco y la línea que ustedes vayan a elegir. Los barcos más modernos y más grandes entonces no solamente tienen toboganes de agua alrededor de la piscina del barco, sino que incluso encuentras pistas de carros, de go-karts y laser tags, o estas batallas de pistolas con láser para que la gente se entretenga de formas distintas. El bingo, las trivias, los bailes y los aeróbicos alrededor de la piscina siguen estando también en el crucero. Así que si ustedes son de esos que se paran en el aeróbico en la piscina, seguramente que también van a encontrar su momento. Y con tanta actividad a bordo, uno podría decir: caramba, pero yo no quisiera estar todo el día moviéndome, yo solamente quiero tener unas vacaciones para estar alrededor de la piscina todo el día tomándome una piña colada. Si eso es lo que ustedes quieren, también se puede. Las actividades están para el que quiera en el momento que quiera, no son obligatorias. La tercera es quizás la razón por la que yo prefiero un crucero frente a un hotel. Por alguna extraña razón, la gente es mucho más amigable en un crucero que en un hotel. En un resort o un hotel uno usualmente viaja con un grupo de personas y se mantiene cerrado a ese grupo durante varios de esos días. Puede ser que en algún momento uno termine interactuando con algún otro grupo alrededor de la piscina, pero el tiempo es bastante limitado. En un barco uno realmente tiene la posibilidad de conectarse con otras personas porque por esta extraña razón la gente quiere hacerlo. No sé si es porque estamos en el medio del mar, la brisa marina, el movimiento del barco o la sensación de que estamos
estamos en medio de la nada, pero en los cruceros yo he tenido la posibilidad de conversar con otras personas, conocerlos un poco más e incluso después de las vacaciones seguir en contacto con algunas de estas personas. Y eso hace toda la diferencia en este tipo de vacaciones. Imagínense cuando ustedes han viajado a algún hotel o algún resort con su familia y se quedan 4 o 5 personas en una misma habitación. A los 7 días ya emergen las personalidades de cada una de las personas que están allí y las ganas de regresar a casa vuelven muy rápido. En un barco puede ser que también estés con 4 o 5 personas de tu familia en una misma cabina, pero el barco es tan grande y tiene tantas actividades que si te provoca tener un tiempo para ti mismo, simplemente te escapas y en ese momento vas a tener la posibilidad de conversar con otras personas que cuando los veas en el barco en algún otro momento van a seguir interactuando. La cuarta tiene que ver con algo muy importante y es el dinero. Existe la percepción que los cruceros son mucho más caros que los hoteles y realmente no es así. Para ilustrarles por qué digo esto, voy a comparar los precios de un hotel frente a un crucero. Una consideración muy importante es que para elegir el hotel, lo primero que hice fue irme a un portal de búsqueda de hoteles y escribí hoteles a Bermuda entre el 10 y el 17 de octubre del 2021. Y cuando veía las opciones me hizo pensar que tenía que elegir un hotel que se pareciera lo más posible al barco en el que voy a viajar. En esta oportunidad el barco que elegí es el Breakaway de Norwegian Cruise Line. Este barco tiene distintas instalaciones incluyendo un spa, piscina, gimnasio equipado y la habitación que elegí es un balcón con vista al mar. Con ello encontré 3 opciones de hoteles que cuestan entre $230 y $494 por noche. Como el almuerzo y la cena no están incluidos, probablemente tengan que gastar dentro del hotel o salir de este para encontrar comida. Y en Bermuda la comida en el almuerzo puede costar unos $40 y en la cena unos $60 u $80. Estos precios los encontré en TripAdvisor en restaurantes de gama media. El otro gasto que probablemente vayan también a sumar a sus vacaciones por día es el trago. Y es que estando en la playa mínimo piden un Cuba Libre o una piña colada y cada uno de estos tragos podrían estar costándoles entre $20 y $30 cada uno. Después de ello probablemente se inclinen por una cerveza y si se toman 4 cervezas en el día esto podría sumar $20 adicionales por persona. Y por último, si son de esos que en el almuerzo o en la cena se toman una copa de vino, esta podría estar costando unos $20 adicionales. Al hacer la suma de estos gastos diarios podríamos estar encontrando que el valor total estaría entre $390 y $684 por noche. Ahora voy a comparar estos valores con lo que costó el crucero en el mismo periodo de tiempo. Este crucero entre octubre 10 y 17 de este año por 7 noches costó $1,973. El precio ya incluye una habitación con vista al mar y el paquete de bebidas ilimitado. Es decir, me puedo tomar todas las cervezas que quiera, todas las copas de vino y todos los tragos que quiera y no tengo que pagar $1 adicional por ello. Si hacemos entonces la comparación, pues definitivamente mientras que el hotel me puede estar costando entre $390 y $684 por noche, el crucero solamente me está costando $282. A esto definitivamente hay que sumarle el costo del boleto aéreo para viajar al puerto. No lo estoy haciendo porque lo que quiero es comparar el costo real de estar en Bermuda esas 7 noches. Otra de las cosas que intencionalmente hice en la comparación es que los restaurantes que elegí en el almuerzo y en la cena eran de gama media en Bermuda. Y es que la comida a bordo realmente es muy buena como para compararla con los restaurantes más económicos de la zona. No quise compararlos con los precios más altos, no porque no sea buena, sino que incluso dentro del barco hay restaurantes de especialidades que tienen comida un poco más premium y por los cuales hay que pagar un costo extra si uno quisiera ir a ellos. Analicen si las vacaciones que ustedes pueden tener pueden ser más bien en un barco alrededor del mismo destino y haciendo las comparaciones pueden tomar una mejor decisión sobre qué conviene para su bolsillo. Son esas las 4 razones por las que usualmente prefiero irme en un crucero y no quedarme en un hotel. Pero ¿por qué razón uno podría entonces preferir quedarse en un hotel y no ir a un crucero? Definitivamente el crucero está en movimiento durante los días en que ustedes estén a bordo. Nunca van a estar por más de 8 o 10 horas en un determinado puerto. Si ustedes quieren ir a un sitio y realmente conocerlo, entonces un crucero no es la mejor alternativa porque usualmente el barco llega al puerto a las 6, 7 de la mañana. Los pasajeros podemos desembarcar 1 hora después y tenemos que estar en el barco otra vez a las 3, 4 de la tarde. Si ustedes quieren tener más tiempo y recorrer lo que ofrece el lugar, entonces probablemente les convenga quedarse en el hotel. Si estas razones te parecieron lo suficientemente válidas como para considerar que tus próximas vacaciones van a ser en un crucero, entonces por favor considera suscribirte a este canal para que escuches otras razones por las que estas vacaciones van a ser las mejores de tu vida. Nos vemos a bordo. Chao.